Muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos. Dios les bendiga. Estamos hoy aquí reunidos para estar en la presencia del Señor. Entonces, que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que nuestro propósito aquí es entregar nuestra vida, doblegar nuestro corazón y traer ante Dios esas cargas que nos acechan cada día. Eso es lo que debemos hacer nosotros, de venir y pedir perdón a los pies del Maestro. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, gracias porque hoy viernes tú nos has sustentado, tú nos has bendecido, Padre amado, y tu misericordia nos alcanza a cada momento. Te damos gracias, amén y amén. Abran sus Biblias en el Salmo 15. Salmo capítulo 15. Apenas tiene 5 versículos, vamos a leerlos. Dice la palabra del Señor así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La última parte dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa es nuestra promesa, que si nosotros somos fieles a Dios y habitamos en armonía con nuestro prójimo, nunca vamos a resbalar. Entonces vamos a ponernos en pie, como puedas, allí desde tu casa. Vamos a disponernos a adorar y ensaltar el nombre de Dios. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, henme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Cristo, henme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, henme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber
Oh, gracias, oh Cristo, porque tú eres quien purificas nuestras almas con tu sangre preciosa, tú eres quien perdonas los pecados, y por eso, Jesús, tu palabra dice que el Padre te ha dado toda gloria y todo reconocimiento, para que toda lengua y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, Jesús, te damos el reconocimiento y tu pueblo ha venido a adorarte a ti, Señor. Te ha coronado con honra y majestad. A tu diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la nación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A tu diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Señor, gracias porque toda la creación te cantará a ti, porque eres bueno con nosotros. Amén. Puede tomar asiento. Dios le continúe bendiciendo. Como decía la canción, toda la nación te cantará. Entonces dice que nosotros debemos venir con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos vinieron con ese propósito de adorar, ensaltar a Dios y saber de que Dios tiene una palabra fresca para nuestra vida? Como anuncio, no se olvide el domingo de 9 a 10, de 11 a 12, en ese lugar nos congregamos. Hay un receso que es para la desinfección, pero entonces todos cordialmente bienvenidos. Mañana a las 9 tenemos programado un aseo general. Las hermanas, hermanos, jóvenes, niños que quieran venir a colaborarnos, aquí los esperamos. Esperamos poder hacer un buen aseo, compartir y que entre todos también podamos nosotros
tener una coinonía, no por ser un aseo, cada uno dice, no, yo echo para este lado, no, que yo echo primero el jabón, otro dice, no, yo primero echo el límpido, no, que haya un amor, que podamos compartir todos juntos. Entonces, hermanos, no se les olviden, allá está el ofrendario, y también invitar a los niños a la escuela dominical, los niños y los adolescentes. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que Dios tiene en esta noche para nosotros. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que exponen tu palabra para que nosotros la recibamos. En este momento, Señor, nos disponemos, Padre amado, a escucharla y que esta palabra no llegue vacía a nuestros corazones. Te damos gracias, amén y amén. Pueden ponerse incómodos. Con nosotros nuestro hermano Omar. Dios les bendiga. Gloria a Dios, ¿cierto? Qué bueno es el Señor, que nos permite estar acá reunidos para escuchar el consejo de la palabra. Vamos a orar un momentico. Padre, a ti te damos las gracias por tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Gracias por ese amor infinito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque todos los días nos bendices, nos hablas a través de tu palabra, nos guías y nos orientas, amado Dios. En este momento estamos acá porque queremos oír el consejo de tu palabra. Pedimos la guianza, la dirección de tu Santo y tu bendito Espíritu, y que sea el poder de ti ministrando a nuestros corazones y a nuestras vidas, amado Dios. Muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. También saludamos a los hermanos que nos están escuchando. Vamos a estar muy atentos a ver qué nos va a hablar Dios a través de su palabra. Vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bueno, el tema le coloqué: inocente por culpable. Inocente por culpable. Hoy hay muchas personas que están pagando una condena siendo inocentes, ¿cierto? Muchos. O muchos están en el cementerio porque los mataron siendo inocentes. Los confundieron con otro. O le acomodaron, los calumniaron por algo que ellos no hicieron, pero creyeron que ellos lo habían hecho y los mataron. Y así, en esa misma orden, muchas cosas que han sucedido injustamente, ¿cierto? Y acá vemos que el tema titula inocente por culpable. O sea, a Jesús lo culparon de algo que él no hizo. O sea, él no tenía nada que ver allí, ¿cierto? Vamos a leer en el versículo 4 del mismo Lucas 23. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ahora el versículo 14 y 15. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo,
Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte he hallado en este hombre. Ahora 22. Y les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que Herodes, Pilatos y Herodes no encontraron delito en quién, en Jesús, ¿cierto? Entonces por eso le coloqué inocente por culpable. En una ocasión habían dos hermanos que vivían en una piecita. El uno era borracho, ladrón, hacía muchas cosas malas, y el otro era creyente, o sea, muy consagrado a Dios. Él le hablaba mucho de la palabra de Dios, pero por un oído le entraba, por el otro le salía. Una madrugada, a la 1 de la mañana, más o menos 2, escuchó unos golpes muy fuertes en la puerta. Se levantó el hermanito y abrió. Cuando lo vio todo ensangrentado, le dijo, hermano mío, escóndeme que maté un hombre y la policía me persigue. Y entonces el hermanito entró, le quitó las ropas, se las puso y lo acostó en la cama de él. Cuando llegó la policía, se llevaron al hermano inocente para la cárcel. Al otro día despertó el borracho y se acordó y dijo, no, mi hermano es inocente, yo voy a ir para que lo suelte. Se fue corriendo para la cárcel. Cuando llegó allí, el carcelero se sonrió y lo miró y le dijo, váyase tranquilo, que su hermano lo decapitaron esta mañana, él ya pagó por usted. Y este hermano se fue por el camino triste, aburrido, y acordándose todo lo que el hermano le enseñaba, miró al cielo y se arrepintió. ¿Cómo la ve? Mire, inocente por culpable, ¿cierto? Inocente por culpable. Jesús, el Hijo de Dios, que desde antes de la fundación del mundo estaba con Dios. Dice por ahí San Juan 17:5, en la oración Jesús dijo, glorifícame Padre con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese Jesús que tenía todo allá, tiene todo, no se negó a venir a darse por usted y por mí. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, mejor Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice que no tuvo a qué aferrarse siendo el mismo Dios, ¿cierto? Siendo el mismo Dios, no tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó y vino y se hizo acá hombre, se humilló hasta muerte de la cruz. ¿Solo por amor a quién? A usted y a mí. Lo de la injusticia. Esto ya estaba escrito, eso lo vemos por ahí en el Salmo 22, versos 6 y 7, que el mismo David, guiado por el Espíritu Santo, estaba profetizando muchos años antes de venir Jesús, de que a Jesús lo iban a matar. Y dice el mismo versículo 17, que podían contar mis huesos, hablando por el Espíritu Santo, pero recuerden que este Salmo es mesiánico, o sea, hablando de Jesús. O sea, mostrando el sufrimiento de Jesús. También lo encontramos en Isaías 53, que no vaya a padecer en él lo despreciado, maltratado. Todo eso lo fue profetizado antes, muchos años antes de venir Cristo. Como fue anunciada la venida de nuestro Señor Jesucristo, también fue anunciada la muerte de él. O sea, eso ya estaba, de que el inocente iba a morir en la cruz del Calvario como un culpable, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a mirar acá? El propósito de este corto pensamiento es reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús.
La definición de la palabra reconocer quiere decir distinguir o identificar a una persona entre varias por las virtudes propias, oiga, o examinar con cuidado y atención a una persona para saber su estado y su condición, para formar un juicio en ella. Esa es la definición de la palabra reconocer. Entonces vemos acá en el versículo 40 que dice, ¿qué dijo el ladrón? No temes tú a Dios. Leamos el 40 nuevamente, de Lucas 23. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, vamos a leer el verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahí. ¿Qué hizo el ladrón aquí en el versículo 41? Reconoció a quién. ¿Y qué quiere decir la palabra reconocer? ¿Qué es lo que quiere decir? Examinar cuidadosamente, con atención a una persona para conocer su estado, ¿cierto? Y formar un estado, un juicio en ella, ¿cierto? También vimos que es distinguir o identificar una persona entre varias por virtudes propias. Este ladrón reconoció las virtudes que había en Jesús. Reconoció que Jesús era Dios. Reconoció que Jesús no había hecho nada, que era inocente. En medio de las multitudes que había, la cantidad de gente, el ladrón allí, yo me imagino la angustia, la tristeza que el ladrón estaba sintiendo cuando ya sabía que iba a morir allí en ese madero, que iba para condenación. Pero me imagino yo que en su consciente, en su mente, en su corazón, pensaba él: este hombre es inocente, tanto que han hablado de él, que predica, que hace milagros. Yo me imagino que él escuchó todo eso, escuchó los rumores, ¿cierto? Que hace milagros, que hace esto, hace el bien, y aquí colgado. O sea, ahí estaba reconociendo a Jesús, estaba reconociendo las virtudes de Jesús. ¿Cuántas serán las virtudes que tiene Jesús? Miles, y todas son buenas. Amor, misericordia, compasión, paciente, nos perdona, nos ama, quiere todo lo mejor para nosotros. Son las virtudes propias de Jesús. Y en medio de una cantidad de gente, el ladrón lo reconoció. Eso fue lo primero que hizo el ladrón. Reconoció a Jesús. Lo segundo que hizo el ladrón fue que reconoció su pecado. Leamos el verso otra vez, el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nosotros a la verdad merecemos, ¿sí ve? Por nuestros hechos. Allí el ladrón reconoció su estado, reconoció su condición de que era un pecador. Allí el ladrón se examinó a sí mismo también, se examinó cuidadosamente y vio que en él no había ni una sola virtud buena. Habían muchas virtudes malas. No, las cosas malas no les puedes decir virtud, ¿cierto que no? Habían cosas malas. O sea, él no vio ni una sola virtud buena en él. Se examinó a sí mismo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 42?
Leamos el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pasó allí? Clamó a Dios. Entonces, primero, reconoció a Jesús. Segundo, reconoció que era un pecador. Tercero, clamó a Dios. La palabra clamar es como pedir desesperadamente, angustiadamente una ayuda. Porque él vio que su situación era grave, su situación era difícil, era de vida o muerte allí. O sea, muerte espiritual. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios Jesús en el 43? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer el versículo, ahorita volvemos acá, le damos el 39. Del mismo, estamos en Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uy. ¿Qué diferencia hay con este ladrón y con al otro? Que este ladrón no reconoció a Jesús ni tampoco reconoció sus pecados. ¿Sí ve? En medio de la multitud vio a Jesús como un cualquiera, como un normal. Si eres Dios, si eres Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué pasó con Pilatos y con Herodes? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a leer el versículo 23 al 25 de Lucas 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué diferencia hay entre Pilatos y Herodes y con el ladrón del versículo 39? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguno de los dos, de los tres, reconocieron a Jesús. No vieron esa virtud que había en él. No lo distinguieron, no lo pudieron examinar, no pudieron saber ese amor que había, que era la verdad, ¿cierto? Por eso lo entregaron. Aunque estaba escrito, lógico. Pero estamos viendo acá que cuando no se reconoce las virtudes de algo, de alguien, uno no puede pensar bien de esa persona o mal porque no la conoce. Pero si la conoce, entonces puede formar un juicio contra esa persona. ¿Qué quiere decir juicio? Malo o bueno, verdadero o falso. Y ellos no tuvieron esa capacidad, ni Pilato ni Herodes, ni tampoco el ladrón, el del verso 39. Pero el del 40 y 41, ¿qué fue lo que vimos? Reconoció a Jesús y reconoció su pecado, lo reconoció y clamó a Dios y pidió perdón. El 5 de septiembre del año 1993, a las 5 de la tarde, yo empecé a clamar a Dios y el Señor me escuchó. Y a las 7 en punto de la noche, eso fue el segundo día de la cirugía, la primera cirugía que me hicieron a mí en la cabeza, ya hace como 27 años, porque me han hecho 3 cirugías. A las 7 de la noche yo empecé a llorar. Me acuerdo patentico, el 5 de septiembre del año 1993, a las 7 en punto, en San Rafael Uribe, en Cali, en el 9º piso, en Cali, San Rafael Uribe, al frente del terminal. Empecé a llorar y a llorar.
Y entonces él me dice, mamá, mi hijo, ¿qué le pasó? Y yo, mami, que el Señor me perdonó, yo como soy de malo. Allí vino el Espíritu de Dios y me quitó la culpa. Yo me imagino a este ladrón cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa paz que sintió el ladrón, yo me imagino, se le quitó ese peso. Amigo, amiga, que de pronto nos están escuchando en casa, lo invitamos para que también reconozca a Jesús, para que nos demos cuenta qué es verdaderamente lo que se celebra de la Semana Santa, aunque no es solo la Semana Santa, es todos los días, lo vemos en la palabra de Dios y lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, y que dejó la palabra de Dios extendida. ¿Para qué? Para que muchos vengamos a reconocerlo, para recibir esa bendición tan grande. Usted y yo estamos acá, ¿por qué? Porque un día reconocimos ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Por eso está usted acá. Y usted que está allá en casa escuchando también, está escuchando porque un día reconoció a Jesús. ¿No le parece mucha bendición? Saber de que el inocente, por culpable, murió en la cruz solo por amor a usted y a mí. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió. También el versículo muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 18 del mismo capítulo 3, el que cree ya es salvo, el que no cree ya es condenado. Y el ladrón creyó y el otro no creyó. Entonces, ¿qué le pasaría al otro? Se condenó por no haber creído, por no haber reconocido a Cristo Jesús. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Que alguien tan especial, tan grande, santo, se haya ofrecido voluntariamente a venir a morir por usted y por mí. Así como el hermanito se puso la ropa ensangrentada de su hermano y fue y lo mataron, eso mismo hizo Jesús por usted y por mí. Hizo un intercambio. Se puso las ropas de inmundicia, las ropas de usted y de mí, para darnos a usted y a mí vestiduras nuevas, unas vestiduras en Cristo Jesús. Vamos a leer según 1 Corintios 2:9. No, perdón, espere, sí, segunda, no primera, segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin... Perdón, estoy equivocado, es 1 Corintios 8:9. Yo estaba así como con la duda allí, pero bueno, 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para todos los débiles. Bueno, espere que entonces les voy a quedar debiendo, voy a citarlo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Ese es el versículo, en este momento se me escapa. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, siendo rico. ¿A dónde está? Ya Caliche lo tiene. No tiene esa cita. Dice el versículo, lo repito, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo, bueno, yo creo que 2 Corintios 9:8 me parece. Sí, yo creo que sí, mejor 2 Corintios 8:9.
Sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueses enriquecidos. ¿Cómo le parece? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con nuestra pobreza fuéramos, ¿qué? Hechos ricos, o sea, ricos espiritualmente. Cristo se hizo pobre espiritualmente. ¿Se acuerda que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios escondió el rostro de Jesús por un momento, porque Jesús estaba cargando con toda la inmundicia suya y la mía. Dice por ahí en Isaías 53:6, dice, todos nos descarriamos como oveja, cada uno hizo lo que quiso, pero Jehová Dios cargó en él nuestros pecados. Dios cargó todo el pecado nuestro en Cristo para darnos unas vestiduras nuevas en Cristo. Es una bendición. Entonces, ¿y por qué tenemos usted y yo esa bendición tan grande? ¿Por qué? Repito, porque un día usted y yo reconocimos a Jesús. Por esa razón tenemos esa bendición. También dice por ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos justicia en él. O sea, Dios hizo justicia en Cristo Jesús. La justicia que tenía que hacernos a usted y a mí, porque la Biblia es muy específica cuando dice la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. La paga del pecado, o sea, la paga que usted y yo merecíamos era la muerte espiritual. Pero Dios, la dávida fue que nos dio a Cristo, lo envió para que Él pagara por usted y por mí. Así como en el Antiguo Testamento sacrificaban un corderito de 1 año sin defecto alguno para que llevara los pecados de los israelitas, para que el israelita que estaba con lepra, o sea, en pecado, para que quedara limpio, sacrificaban el corderito. Entonces, asimismo, Dios envió a Jesús. ¿Para qué? Para que cargara con el pecado nuestro. Vamos a Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Te recuerde, haber reconocido a Jesús es una bendición muy grande la que usted y yo tenemos. Y por esa razón es que estamos acá. Hebreos 10, 11 y 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo la vi? Ciertamente todo sacerdote hace un sacrificio todos los días, los cuales no puede quitar pecado, hablando de algo del Antiguo Testamento y hoy todavía. Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio, nos limpió, nos vistió, nos hizo reyes y sacerdotes, como dice 1 Pedro 2:9, nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Ahora pasemos al versículo 19 hasta el 22 del mismo Hebreos 10. Estamos en Hebreos 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, manteniendo firme sin fluctuar la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Mire que tenemos el camino, la entrada libre. Cuando Jesús murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Quedó la entrada libre. Cualquier persona, no importa el pecado que haya hecho, no importa la maldad, si ha matado 10 niños, si ha matado 20 personas y se arrepiente de corazón, ¿qué sucede? Dios lo perdona, porque la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar, que la misericordia de Dios nunca deja de ser. Entonces, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, como dice en Hebreos 4, 14, 15, 16. Pero acá estamos hablando de Hebreos 10, 19 al 22, teniendo la entrada, ¿qué? Libre. En el baño, usted puede estar en el trabajo, usted puede estar en cualquier lugar. Si siente pedirle perdón a Dios, pídale perdón. De corazón. Simplemente crea, así como el ladrón allí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por la fe, usted y yo es que somos salvos. Por la fe. Ayer en el ayuno tuvimos una enseñanza muy bonita que nos estuvo enseñando el pastor sobre las 7 dispensaciones. Y hablaba sobre una que estamos en la dispensación de la gracia. La promoción, o sea, estamos en la gracia. Donde cualquier persona, no importa lo que haya hecho, si se arrepiente, Dios lo perdona. Si se arrepiente. Pero si no se arrepiente, le va muy mal. Para el infierno derechito. ¿Sí o no? Porque le dice la Biblia. Pero la motivación hoy es que reconozcamos a Jesús. Que esa bendición tan grande que Dios envió a su Hijo Jesús fue para salvar lo que se había perdido. Él lo dijo por allá cuando Saqueo, cuando se acuerda por allá en Lucas 19, que dijo: el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Y hoy se está predicando la palabra de Dios por todos lados. Vamos a leer Isaías 53, verso 8. 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ahora el 8 y el 11 y el 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vea lo que dice el 8. Dice su generación, ¿quién la contará? ¿Usted no le da mucha alegría saber que usted está entre esa generación? Entre ese número incontable estamos usted y yo, solo por el inocente, por culpable. La Biblia dice muy claritico en Romanos 5:19, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos de pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Y ahí está usted y estoy yo. Por eso dice Isaías, su generación, ¿quién la contará? Dice en el verso 11 y 12, que su aflicción verá el fruto de su aflicción, de esa angustia. Cuando Jesús estaba llorando en el monte de Semaní, que ya lo iban a entregar, dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre, no dice gotas de sangre, como gotas de sangre. Y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que al instante vino un ángel y lo fortaleció. Y hoy Jesús, del que estamos hablando, nos mira a usted y a mí y se goza cuando nos ve estudiando la Biblia,
orando, buscando de Dios, porque es el fruto de Él. Porque Él lo pagó a precio de sangre. Dice 1 Pedro 1, 18, 19, que fuimos comprados a precio de sangre. Cristo dio su sangre, la derramó en la cruz, solo por amor a usted y a mí. Y esa es la bendición que tenemos, de haber reconocido a Jesús. Así que motivamos a la persona que nos esté escuchando en casa, que todavía no ha reconocido a Jesús, para que se anime a entrar en la descendencia, la multitud de los llamados escogidos de Dios, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer, a morir para traer a muchos a la bendición. Salmo, ya vamos a ir concluyendo, Salmo 22, verso 27 al 31. Salmo 22, 27 al 31. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descendieron al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. Amén, qué bendición, ¿sí ve? Este salmo es mesiánico. Aquí está hablando el salmista David, guiado por el Espíritu Santo, refiriéndose a Cristo Jesús. Muchos años antes de él crucificarlo. Inclusive no había venido Jesús, pero ya lo estaba profetizado. Y Jesús, lo que hizo el ladrón, que Dios nos ayude cada día a seguir el ejemplo de este ladrón que reconoció el pecado, reconoció a Jesús y clamó a Jesús. Que usted y yo podamos pedirle a Él que nos ayude en todo momento, porque Dios, como ya dije y repito, es grande en amor y en misericordia, y es amplio en perdonarnos. La gloria es ¿para quién? Para Dios, que envió a su Hijo Jesús por amor a usted y a mí. Para ir terminando, vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 1 al 3. Efesios 1, 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Mire lo que dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por usted y por mí. Lo entregó, ¿cierto? Solo por amor. En esta corta reflexión aprendimos que reconocer a Jesús es una bendición muy grande. Es muy grande. Y que debemos seguir orando para que nuestras familias, que aún no la han reconocido, un día Dios, a través del Espíritu Santo, coloque ese querer, ese hacer y esa voluntad en cada uno de ellos. Porque esto es una bendición de Dios. Esto es algo que lo hace Dios a través del Espíritu Santo. No es porque la persona quiso, fue porque Dios obró a través del Espíritu. Y Dios escucha las oraciones suyas, las oraciones mías, las intercesiones, el clamor cada día por nuestras familias. Por el vecino, la vecina, por las personas que se están perdiendo hoy en día y que no conocen de Dios. Como nos enseñaba el pastor en una ocasión,
que a veces nos enfocábamos solamente en nuestra familia y nos olvidábamos que hay mucha gente que necesita que oremos por ellos, para que también reciban esa bendición que usted y yo recibimos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque nos has ministrado a través de ella. Gracias por ese amor infinito, esa misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros, enviando a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, solo por amor a nosotros, Señor, porque no merecemos nada, amado Dios. Solo ha sido un favor dado a alguien que no lo merece. Solo es por la misericordia de ti, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, por la obra que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Señor, la bendición de ti esté en cada uno de nosotros, Padre, en mis hermanos, mis hermanas, acá presentes, en los que están en casa escuchando. Seas tú obrando en cada uno de ellos. También oramos por cada miembro de nuestras familias, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que seas tú guardándoles, protegiéndoles, guiándoles en el poder del Espíritu Santo, para que también tengan ese querer, ese hacer y esa voluntad de reconocerte a ti, amado Dios. Te pedimos que les guardes de todo mal y de todo peligro. Los que se encuentran enfermos en la casa, Señor, oramos por ellos en el nombre de Jesús y creemos que tú eres grande y poderoso para quitar todo malestar, toda enfermedad, todo lo que sea, en el nombre de Jesús y en el poder de tu palabra. Creemos que tú lo puedes hacer. Muchas gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Mis amados, no se les olvide, el domingo tenemos la Santa Cena a las 9 y a las 11. Entonces les recuerdo, para que no se pierdan la Santa Cena, recuerde que es una bendición recordar el pancito, el cuerpo de Cristo, símbolo, el vinito, símbolo de la sangre de Cristo, con la cual Él nos compró. Dios me les bendiga, bendiciones. Hermanos, antes de salir, piden oración por Sofía Buitrago. Es una niña de 16 años, tiene una aneurisma y está hospitalizada en Pereira, o sea que está delicada. Oremos al Señor, que angustia un familiar, ¿cierto? Con eso, entonces oremos al Señor, pidámosle que, aunque oramos por los enfermos, pero esto es una petición que llegó así, que le pidamos al Señor y oremos antes de salir. Amén. Pidámosle al Señor que Dios obre y ponga su mano y haga Sí, su Padre, voluntad en en el esta nombre de niña. Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, como veíamos en tu palabra, que tú perdonaste todos nuestros pecados en Cristo. Qué bendición, Señor, poder reconocerte, qué bendición poder ver tus virtudes, qué bendición poder clamar a ti, Señor. Oh Dios, gracias por tus bondades infinitas, porque tú, Señor, en tu propósito quieres erradicar el pecado, la maldad, la enfermedad. Pero mientras estemos, Señor, en este mundo, la enfermedad estará en nuestros cuerpos. Oramos, Señor, por Sofía, oramos por la familia, oramos por ella, que tú tengas misericordia, que tú le levantes de este lugar, que ella pueda reconocerte, que ella pueda clamar a ti y tú obres, le levantes, Señor, y obres de una manera especial, guíes los médicos, mira el sufrimiento, la angustia de los familiares. Oh Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que pongas tu mano sanadora sobre esta niña, Señor, que está allí en el hospital. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos oyes, Señor, porque los justos claman y tú les respondes. Los justos claman a ti y tú les oyes, Señor. Obra, Señor, en Sofía, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Tú eres un Dios grande en misericordia y lento para la ira. En el nombre de Jesús. Por lo demás te damos gracias por la palabra. Llévanos con bien en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.